¿Cuántas investigaciones brillantes a nivel de posgrado terminan engavetadas o ignoradas simplemente por una mala redacción o una documentación deficiente? Cuando llegas a especialización o maestría, ya no basta con solo recopilar datos. Tu verdadero reto es transformar toda esa información en conocimiento estructurado que genere un impacto real en tu comunidad científica y profesional. En este vídeo vamos a hackear tu proceso académico. Desglosaremos las técnicas de investigación más efectivas y las estrategias de documentación que brindarán tu marco teórico. Además, dominaremos el arte de redacción, el estilo y la composición para que tu próximo informe no sea solo un requisito, sino una pieza de autoridad. Si quieres elevar el rigor de tus trabajos, optimizar tu tiempo y posicionarte como un referente en tu área, estás en el lugar correcto. Suscríbete, prepara tus apuntes y eleva tu nivel. Comencemos. Abordaremos las técnicas de investigación y tenemos que es una herramienta, son las herramientas metodológicas empleadas para recopilar, analizar, organizar datos sobre un fenómeno de estudio. ¿Por qué es importante esta técnica? Porque garantiza la validez de los resultados. Y si hacemos la correcta elección de esta herramienta y aplicación, entonces obtendremos los objetivos planteados. Ahora tenemos las técnicas principales. La observación es un registro visual sistemático de situaciones, comportamientos, fenómenos, tales como ocurren en la realidad. Otra técnica es la encuesta y el cuestionario. Es la recopilación estandarizada de datos a través de preguntas cerradas o abiertas que se aplican a una muestra poblacional. La entrevista es una conversación guiada o semiestructurada entre el investigador y el sujeto de estudio. ¿Con qué fin? Bueno, para obtener una información en profundidad. Otra técnica, la investigación documental. Es la recopilación de antecedentes y datos a través de la lectura y análisis de fuentes bibliográficas, de archivos o registros. Otra técnica es el estudio de casos o focus group. Es un análisis detallado de una unidad específica o discusiones en grupos focales para comprender la percepción y comportamientos. Ahora bien, ¿por qué debemos diferenciar entre el método, el instrumento y las herramientas? La técnica es el procedimiento específico para recolectar la información. El instrumento es la herramienta física o digital. Tenemos la ficha, el cuestionario, la grabadora, la cámara, que materializa la técnica. Hay que diferenciar el método, las herramientas y el instrumento. El método es el enfoque general o la estrategia global que guía el proceso. La técnica es el procedimiento específico para recolectar la información. Y por último, y no menos importante, es el instrumento. El instrumento es la herramienta física o digital que consta de ficha, cuestionario, grabadora, cámara, que materializa la técnica. Ahora bien, la técnica será de acuerdo con el tipo de investigación y usualmente encontramos dos tipos, cualitativas y cuantitativas. La investigación cualitativa produce datos descriptivos a partir de las propias palabras, habladas o escritas, y la conducta observable de las personas. Se divide en 4 técnicas principales:
1. La observación. Permite registrar comportamientos y eventos en entornos naturales o controlados. Las principales son participante y no participante. La participante es donde el investigador se involucra y la no participante mantiene una perspectiva neutral. También se clasifica en de laboratorio, estructurada y no estructurada. Observación no estructurada es la más usada en el enfoque cualitativo. No usa características predefinidas ni control temporal, lo que facilita un registro libre, pero aumenta el riesgo de subjetividad. Sus ventajas son fenómenos naturales, descripción exacta y bajo costo económico. Desventajas: riesgo de sesgo, variables difíciles de observar, incapacidad de generalizar los resultados a otros contextos. 2. La entrevista. Busca recolectar información objetiva y subjetiva mediante un guión. Se clasifica en estructurada, semiestructurada y no estructurada en profundidad, siendo esta última la más común en el ámbito cualitativo. Entrevista en profundidad. Su meta es comprender emociones y significados subjetivos en lugar de buscar verdades objetivas. Claves del entrevistador: debe establecer confianza, ser flexible, no expresar opiniones propias y saber interpretar tanto el lenguaje verbal como el no verbal, gestos, actitudes. 3. Revisión de documentos. Es un procedimiento sistemático para explorar, recopilar y analizar investigaciones o textos previos. Su propósito es conocer los antecedentes, reflexionar sobre ellos y seleccionar información relevante para enriquecer el estudio actual. 4. Registro de historias de vida. Utiliza la perspectiva biográfica para obtener un panorama profundo de las experiencias y comportamientos humanos transmitidos generacionalmente. Utiliza dos tipos de fuentes. 1. Documentos personales, diarios, fotografías o autobiografías. 2. Registros biográficos, relatos de vida o encuestas obtenidos directamente por el investigador. Ventajas generales del enfoque cualitativo. Adquiere datos profundos y propios del contexto. No busca generalizar ni replicar. Es flexible en la recolección de datos, notas, dibujos, diagramas. Se enfoca en el significado de los datos sin reducirlos a números o estadísticas. No parte de hipótesis rígidas. Estas se van generando durante el proceso. Luego de establecer las técnicas de investigación cualitativas, pasamos a explicar las técnicas de investigación cuantitativas, las cuales son métodos estructurados para recolectar, medir y analizar datos numéricos. Permiten probar hipótesis, establecer patrones y generalizar resultados a partir de muestras representativas utilizando herramientas estadísticas. Para elegir la encuesta como técnica desde el enfoque cuantitativo, se deben tener los siguientes criterios. Establecer que el estudio va a tener solo datos numéricos y por tanto habrá una prueba de hipótesis. Entender que la encuesta parte de la operacionalización de variables y de la problemática del estudio. El instrumento debe tener criterios de confiabilidad y validez para ser aplicado. Si bien existen preguntas abiertas, luego estas se deben segmentar o agrupar y para ello se debe tener fundamentos teóricos. En las principales técnicas de recolección en el enfoque cuantitativo tenemos las siguientes: encuestas y cuestionarios, conjunto de preguntas estandarizadas, mayormente cerradas, aplicadas a una muestra. Son ideales para medir hábitos, preferencias o niveles de satisfacción en poblaciones masivas. Entrevistas estructuradas. A diferencia de las entrevistas abiertas, estas siguen un guión rígido y preguntas predeterminadas. Las respuestas son medibles y comparables directamente entre los participantes. Observación cuantitativa. Registro metódico y objetivo de comportamientos o eventos que pueden ser medidos numéricamente. Por ejemplo, el tiempo de espera en una fila o la cantidad de veces que ocurre un fenómeno. Experimentos. Implican la manipulación deliberada de variables independientes en un entorno controlado o de campo para medir su efecto en una variable dependiente, obteniendo datos de causa y efecto.
revisión de documentos, evaluación de bases de datos, registros oficiales, informes o estadísticas existentes para extraer información cuantificada. Siguiendo con la exposición, tenemos la técnica de la documentación. La técnica de la documentación es el conjunto de procedimientos y herramientas metodológicas que nos permiten investigar, recopilar e interpretar la información. ¿Esto a través de qué? A través de las fuentes. ¿Qué serían las fuentes? Las fuentes serían todo tipo de información extra que se consiguen en los libros, revistas, videos, artículos, etc. La documentación posee 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la fase y el proceso. En esto existe la búsqueda y la recopilación, es decir, es la investigación y recopilación de la información precisa y veraz que estamos buscando. También en ello existe el registro de información. ¿Qué es el registro de información? Es la extracción de lo más importante de la investigación. Luego, como segunda etapa, tenemos las técnicas e instrumentos. Como técnica o instrumento tenemos la síntesis. La síntesis sería la recolección de las ideas principales de alguna información, de algo que estamos buscando. Y las citas sería la inserción de alguna información encontrada en otros autores. Y como tercera etapa tenemos los tipos de fuentes. Primero, la primera fuente es la fuente bibliográfica, que es la que se consigue en los libros, manuales, en audiovisuales, etc. Luego tenemos la hermegráfica. La hermegráfica es la que se consigue en las revistas científicas, investigaciones científicas, etc. Luego tenemos los archivistas. Las archivistas es la que son los que se consiguen en los documentos, en los libros, en las revistas, en los periódicos, en todo aquello extra que genera una información acertada o no de lo que estamos buscando. Y posteriormente tenemos la audiovisual. La audiovisual son los videos, que también de alguna manera u otra contribuyen a la investigación que estamos haciendo. Ahora bien, la documentación tiene unos principios básicos. Entre ellos tenemos la pertinencia, es decir, que todo el tema, toda la investigación tiene que ser en base a un mismo tema, ¿verdad? Tenemos la economía. La economía viene siendo la optimización de los recursos, es decir, que no van a haber gastos extras, sino exactamente a lo que vamos. Y la tercera es la exhaustividad. La exhaustividad es la información necesaria que se busca a través de todas las investigaciones, deducciones que hayamos hecho. Gracias. La redacción y estilo y composición e informe. Vamos a hablar de la redacción. En la metodología de la investigación es el puente entre el hallazgo y la comunidad científica. No basta con descubrir algo brillante, hay que saber comunicarlo con precisión, claridad, rigor y técnica. Vamos a hablar de la redacción académica. La redacción científica no busca entretener ni emocionar. Su objetivo es informar con la mayor exactitud posible. Se rige por 3 principios fundamentales. Precisión. Usa las palabras exactas para tu disciplina. Evita metáforas, ambigüedades o técnicas vagas, como un gran cambio en un lugar. Usa incrementos del 45%. Claridad. Las oraciones deben ser directas. La estructura ideal es la clásica del sujeto más verbo más predicado.
Evita los párrafos interminables que confunden al lector. Brevedad. Di lo que tengas que decir con el menor número de palabras posible. Elimina el relleno o la palabrería innecesaria. El estilo de composición. El estilo de composición se refiere a la arquitectura del texto, cómo organizar tus ideas, párrafos y el tono general del documento. La unidad o coherencia de los párrafos. Cada párrafo debe desarrollar una sola idea principal. Si empiezas a hablar de la relación de datos, no mezcles las conclusiones en ese mismo párrafo. Un párrafo promedio incompleto, más de 10 líneas, agota visualmente el lector. Conectores lógicos. Para que la lectura fluya, debe conectar los párrafos y las ideas de forma lógica. Para contrastar, sin embargo, por el contrario, no obstante, para agregar a sí mismo, además de igual manera, para causar efecto, por lo tanto, en consecuencia debido a esto. Por último, las normas del Manual de Normas y Procedimientos de la UNED. Para finalizar, el informe de investigación es el producto final. Aunque los nombres de los capítulos pueden variar según las universidades, la estructura científicas universales siguen un método que es IMRID, que es introducción, metodología, resultado y discusión. Los informes deben contener lo siguiente: páginas preliminares, introducción, marco teórico, metodología, resultado, discusión y conclusiones, referencias. Tipo de informe de investigación. Depende del destino final del trabajo, la redacción o el nivel de detalle varía. Son tesis o tesina. Es el tipo más extenso. Incluye aplicaciones teóricas muy detalladas, justificaciones amplias y apéndices con los datos en bruto. Su estructura está muy regulada con la reglamentación de cada universidad. El artículo científico es una versión ultra condensada de una investigación. Suele tener entre 4.000 y 800 palabras, de 8.000 palabras. El marco teórico se reduce en el mínimo y el peso total del documento se concentra en la metodología y los resultados. Y también tenemos el informe ejecutivo o técnico, que va dirigido a tomadores de decisiones, empresas, organizaciones. El lenguaje es más técnico, se usan mucho más gráficas, interactivas y se priorizan las recomendaciones prácticas ante una discusión de teoría. Los principios de un buen informe. El informe debe ser exitoso, debe cumplir con 3 características de composición. Neutralidad. No se usan expresiones emocionales, todo se presenta de una manera fría y objetiva. La estructura lógica o piramidal va desde lo general, los antecedentes, la problemática del mundo, a lo específico, los resultados y la muestra. Y vuelve a lo general, como son los resultados, impactan la teoría y la discusión. La comunidad temática. Es el capítulo debe enganchar en lo siguiente: las variables que definen la introducción deben ser las mismas que mediste la metodología, las mismas que analizaste los resultados y las mismas en las que hablaste de la discusión. Elementos principales: el título debe ser informativo y conciso, de máximo de 12 a 15 palabras. Debe incluir la variable principal, la población y el año. El resumen es la parte más leída del informe. Es un solo párrafo de 200 palabras. Esto debe sintetizar el objetivo, el método, el resultado principal y la conclusión clave. Palabra clave. Esta debe estar entre 3 y 5 términos que identifica el estudio, extraído de decisiones especializadas del área para los otros investigadores que encuentran en el Google académico. El cuerpo del informe. Ya vimos que sigue el sistema
MRD, que es introducción, método, resultados, discusión. Pero hay aspectos en su redacción que son cruciales, como es el marco teórico. No es una simple copia y pega de los conceptos, es un estilo de composición, requiere hilación, debe agrupar los autores por postura. Termina siempre concentrado en la teoría de tu propio problema de investigación. Presentación de los resultados. Aquí la redacción sirve únicamente para guiar al lector a través de tus datos. Usa las tablas y figuras, no dupliques el informe. Si pones una tabla con todos los números, el texto no debe repetir los mismos números uno por uno. El texto debe resaltar la tendencia principal. Elemento final. Referencia. Únicamente se lista las fuentes que fueron citadas explícitamente dentro del texto. Si leíste un libro, pero no lo citaste, no van en la referencia. El apéndice o anexo es la información complementaria que interrumpe la lectura fluida del informe, si la pones adentro. Aquí colocas un modelo en blanco de cuestionario que usaste, la carta de autorización de la institución o las tablas estadísticas secundarias. El proceso de revisión. Ningún informe de investigación queda bien en el primer borrador. Un estilo de composición requiere pasar de texto por 3 filtros antes de entregarlo. Que primero, filtro de fondo. Se hace un interrogante, los objetivos se responden realmente a la conclusión. Hay bache lógico. Segundo filtro, la forma o normativa. Todas las citas tienen su par en la referencia. Los márgenes y la tipografía cumplen con el manual. Y tercero y último filtro, que es el filtro de estilo. Lee el informe en voz alta. Si falta aire a la mitad de una oración, significa que esa oración es demasiado larga y debe partirla en punto y seguido. Antes de irte, quiero que te lleves este concepto. Una investigación rigurosa sin una redacción estratégica es como un faro apagado. La recolección de datos y la documentación descubren la verdad, pero es tu estilo, tu composición y tu informe lo que le da voz, autoridad y trascendencia ante la comunidad académica. El conocimiento, si no se comunica bien, simplemente no existe. Ahora es tu turno. De todas las técnicas que vimos hoy, ¿cuál sientes que es tu mayor desafío al estructurar tus informes de posgrado? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Estaré leyendo y respondiendo para ayudarlos a desentrabar estos textos. Si este video te aportó valor, claridad, dale like, compártelo con ese colega que está luchando con su tesis y suscríbete para seguir elevando tu perfil profesional. Nos vemos en el próximo video y recuerda que tus letras hablen tan fuerte como tus datos. Hasta pronto.